Bueno, el gusto de que nos acompañe una noche más el doctor Carlos Zanardi. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Carlos, contame este disparador que poníamos en pantalla que tiene que ver con osteoporosis y cirugía de columna. Sí. Y bueno, ¿cuán compatibles son, cuán practicables son una cirugía en contexto de una osteoporosis? ¿O cuáles son los trabajos previos que hay que hacer? Bien, dos cuestiones. La osteoporosis puede ser causa de patología que motive una cirugía. En el contexto de un paciente que tiene fragilidad del hueso, se cae y se fractura, y eso sería pasible eventualmente de tratarlo quirúrgicamente. Hoy usamos técnicas que son de invasión mínima, que consisten básicamente en rellenar esa vértebra que se fracturó con un acrílico que le da como una fortaleza, y eso le permite al paciente contemporizar el dolor hasta que recupera el stock óseo con el tratamiento endocrinológico. El otro punto, que creo que es el más importante, es la osteoporosis en el contexto de un paciente que se tiene que operar por otra patología, una patología degenerativa, como puede ser un canal estrecho, en el que hay que colocar un tornillo, pero en el contexto de una vértebra que es frágil. No sé si... Claro, sí, sí, claro. No proporciona fijaciones. Exacto. O sea, porque estamos haciendo, y a ver, voy a hacer una guasada médica, sí. pero tiene que ver con... Hay un trabajo de mini carpintería que hay que hacer, que no permite la fijación de las piezas. Exacto. Mi analogía con los pacientes es, yo puedo ser un excelente colocador de televisores, colgador de televisores, pero si la pared en la que lo cuelgo es de mala calidad, el resultado va a ser malo, tan malo como si fuera un mal colocador de televisores. Entonces, ahí viene un poco el tema o la importancia del tema, es la pesquisa del paciente con osteoporosis, que va a ser intervenido quirúrgicamente y se van a necesitar los tornillos, para que antes de la cirugía, si el dolor lo permite, haga un tratamiento con el endocrinólogo especialista en hueso. Nosotros tenemos una doctora que en el equipo se ocupa un poco de eso, y eso nos ha disminuido la incidencia de complicaciones significativamente, porque obviamente hay menor incidencia de aflojamiento de los tornillos. En caso de que tengas que operar igual, se planifican estrategias como puede ser estar con un tarugo preparado, hablando nuevamente metafóricamente, pero es algo muy parecido. Ese cemento que te conté hoy se coloca previo al tornillo, cosa que el tornillo tenga un amarre que resista a la tendencia a que se salga, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta antes de que se opere el paciente, porque después tratar la complicación, en la misma analogía que hacíamos hoy, es como reparar la pared de Durlock cuando se arrancó el tele, ¿no? O sea, lo de mínima vas a tener una cirugía que no va a ser efectiva, lo de máxima vas a tener un riesgo quirúrgico tremendo, comprometiendo hasta la vida del paciente, ¿no? Es que las complicaciones se van sumando, son complicaciones que me gusta pensar en evitar, que se evitan, ya que tratarlas es muy complicado. Entonces, como que otra cosa que estamos viendo, que va de la mano con la exposición al sol, es pacientes jóvenes que por sobreprotección, ¿sí? Creo que el sol es un estímulo para nuestra piel en cuanto a la producción de vitamina D. Claro, y hoy en día nos hemos pasado, o sea, de tanto tiempo de quedar como chicharrón al sol a después pasar a no tomar nada de sol. Exacto. Personas extremadamente blancas, inclusive, que nunca ninguna partícula de sol penetra su piel, ha generado más problemas que soluciones también. Exacto. A ver, el punto del medio es tan difícil que es complejo poder dar una línea que aplique a todos los pacientes, a todas las personas, digo, ¿no? Pero el sol y la exposición al sol tiene un rol. En el ser humano es la producción de la vitamina D, y es puntualmente el sol de una hora del día, que es la del mediodía, que casualmente... es la hora más evitada. Exacto. Sí. Y viste como el perro uno lo ve al mediodía, innatamente está ahí tomando sol. El ser humano, digamos, con la cara expuesta, que es como fue clásicamente. Si uno piensa en los antepasados nuestros, no tomaban sol con el torso desnudo, sino lo hacían cuando iban a trabajar, ¿sí? Exponiendo las partes que quedaban afuera de las vestimentas que ellos llevaban puestos. Entonces, bueno, creo que eso fue sumando cosas que motivaron de pacientes jóvenes que uno opera. Nosotros hacemos una tomografía computada a modo de screening, ¿viste? Como la densitometría, la clásica que se pedía que se pide, de hecho, como tamizaje para detectar osteoporosis. Bueno, nosotros cuando operamos la columna hacemos una tomografía computada.
si planificamos colocar implante, en la tomografía podemos medir a modo de scan la densidad mineral del hueso. Si la densidad está por debajo de un nivel tal, lo derivamos a la endocrinóloga para que ella se ocupe del tratamiento antes que el paciente se opere. Si el paciente está con muchísimo dolor, que no puede esperar el tiempo, porque eso tiene un tiempo, y hay drogas que hay que conseguir y hay un proceso administrativo que cumplimentar, lo operamos, pero tenemos en cuenta primero estrategias que disminuyan significativamente la incidencia de que se arranque ese tornillo, ¿sí? Por un lado, y por otro lado el compromiso del paciente que va a ser el tratamiento, porque la cuestión no termina ahí, ¿sí? Que es el otro punto, creer que la cirugía terminó con todos los males y en realidad es el comienzo de una etapa donde hay que cuidar todo el cuerpo, porque... Si la persona tiene una buena generación de hueso, eso va a ser rápidamente superado, y si no, si está este problema, obviamente el camino va a ser muchísimo más largo. Es que cuando fijamos una vértebra buscamos que se forme un callo de hueso. Si el sustrato, el calcio, que es lo que usa el hueso para formar más hueso, no existe o está por debajo de los niveles que corresponden, o el hueso no está funcionando bien por alguna otra cuestión, es probable que el objetivo que uno busca no se logre en parte por esto. Y creo que el tamizaje de la osteoporosis, el tratamiento, forman parte del tratamiento de la patología que motivó todo esto. Distinto es por ahí el que se opera por fractura osteoporótica, ¿no? Es como el que se fractura la cadera. Aplica para cualquier parte del cuerpo. Digo, yo creo que esto paulatinamente, y yo lo veo así, incluso es extrapolable a un implante dental. ¿Sí? Si uno coloca un implante en un maxilar que quizá no tiene una buena calidad, el amarre de ese implante en ese hueso es distinto que si el hueso es de buena calidad. Entonces, tener en cuenta estas variables disminuye significativamente las incidencias. Imagínate que se te cae el implante, es mucho más difícil reacomodarlo, ¿sí? Que evitar que se caiga. Sí, y a su vez tiene un grado de complejidad mucho menor que una cirugía nativa, digamos, ¿no? En donde ya es más complejo, es mucho más fácil acceder a la boca que acceder a determinadas partes donde ustedes operan, sí. En donde ya los riesgos son distintos. Ahí, Carlos, con lo que vos me contás, sí, también se entiende perfectamente, porque por ahí los pacientes nos ponemos mala onda cuando te dicen, cuando el análisis antes de la operación es largo. Sí. ¿Sí? ¿Para qué tanto prequirúrgico como si fuera una serie de vallas a saltar para llegar finalmente a la tan deseada operación? Sí. Bueno, gran parte del éxito de la operación tiene que ver con todo ese camino. Hermoso planteo, refrendo y firmo al pie de lo que acabas de decir. Las complicaciones, y muchas, se evitan. Tratarlas es muy difícil, ¿sí? De hecho, estamos todo el tiempo haciendo cursos sobre complicaciones. Algunas son evitarlas. Y en ese proceso, contar con todos los estudios antes de operar es categórico. Porque en este caso, esto es muy innovador, ¿eh? Nosotros venimos de una era, los cirujanos, donde lo importante era el tornillo, ¿sí? Y yo de hecho he participado en discusiones donde lo importante era mejorar la curva de la columna y no se contemplaba el sustrato en el cual estábamos trabajando. Nadie preguntaba, ¿y cuál es el stock mineral óseo? ¿Tiene una tomografía para ver la densidad mineral ósea? O sea, no se consideraba como importante. Paulatinamente, con la aparición de complicaciones, fuimos viendo que el camino, si bien era alinear esa columna, acomodar la curva, llamémosle así, era tan importante como eso, acomodar la biología antes que se opere. Independientemente del riesgo quirúrgico, cardíaco, etcétera, en el hueso, cuando operamos hueso, la calidad del hueso, incluso en pacientes jóvenes, o bueno, que estamos entre los 40, 50, es súper importante. Yo he visto osteoporosis, me pasó con un amigo. Lo operé 50 años, tuvo una complicación, retrospectivamente evaluamos la calidad mineral ósea y era mala por un problema hipofisario, ¿sí? Claro. De haberlo ponderado previamente, y esto se lo dije a él, o sea, es colega de hecho, esa complicación no hubiese existido. Claro. Por lo tanto, hoy, incluso en pacientes jóvenes, tomografía computada, porque la pared a veces engaña, la pared a veces parece de concreto y en realidad, en el fondo, puede haber un ladrillo, de vuelta en la analogía del televisor, que no permite el amarre del tornillo correctamente, ir al quirófano con las herramientas, el tarugo y los tornillos más gruesos, más largos. Sí, o los que se abren distintos. O los que se abren distintos. Es que de hecho lo hay. Claro. Hay un desarrollo en la biomecánica de los tornillos que emulan mucho a lo que tiene que ver los tornillos de paredes de Durlock, ¿sí? Entonces, usémoslo. Hay tornillos que tienen una fenestra en el medio
y otras en la punta. Entonces uno puede poner el cemento del que yo te hablaba a través del alma del tornillo y con eso lograr que en la punta del tornillo se forme un acrílico tipo una Otra cortical fijación, y eso claro. se amarra de una forma que evita que se salga. Es tiempo... Y te da tiempo para que ese hueso, que va a ser más lento en formar el callo, lo Exacto, forme, exacto. ¿no? Aguante más. Y ahí disminuís las complicaciones un montón. Entonces, el mensaje en línea con lo que acabas de decir es que hay veces que parece tedioso, porque es tiempo y el dolor, quien lo ha sufrido sabe que quiere solucionarlo rápido, pero evitar la complicación y a veces lleva tiempo es mucho más importante que tratarla después. ¿Sí? Bueno. Carlos, muchísimas gracias. A vos por la invitación, gracias.